Buenas amigos, ¿cómo están? Muy bien, espero que muy bien. Hace mucho que no subo videos, pero bueno, me gustaría, preferí que pase un tiempo antes de subir un nuevo video, principalmente para ver cómo iba evolucionando el gobierno de Milei y por qué no me encontraba con ninguna noticia que fuese especialmente atrapante o interesante como para hablar en un video. Pero bueno, últimamente ya pasó un año y pico, desde que asumió Javier Milei la presidencia, y me parece oportuno empezar a hablar sobre algunos problemas, bastantes problemas diría yo, con los que se está encontrando Javier Milei y que está provocando Javier Milei, básicamente. Uno de estos problemas es, por un lado está bien, Milei, es verdad, bajó la inflación, es verdad, luego de haberla aumentado en un 112%, la inflación empezó a bajar. Es verdad, la tendencia se podría decir que es a la baja. Y en esto tenemos que ser honestos, pero por otro lado, esta baja inflación, como ya explicaba en otro de mis videos, se debe pura y exclusivamente a la caída del consumo, el cual todavía no se recuperó y que para mí es clave para que haya bajado la inflación, ¿no? La baja del consumo está correlacionada obviamente con la disminución de los salarios reales, ¿no? La reducción catastrófica que sufrieron los salarios reales. Entonces, en realidad, todos estos resultados aparentemente positivos, en realidad se basan en un ajuste brutal que es insostenible a largo plazo, porque en algún momento el gobierno va a tener que dejar de recortarle las jubilaciones a los jubilados, va a tener que empezar a financiar obras públicas y sobre todo va a llegar un momento en el que este gobierno va a tener que dejar de endeudarse. Hay que tener en cuenta que la deuda pública aumentó en un 20%, lo cual es una locura en un año. Pero bueno, más allá de todo esto me gustaría hablar sobre un tema que me parece central, que es el tema de la sobrevaluación del peso. Últimamente estamos viendo que bueno, irse de viaje a Brasil, por ejemplo, sale mucho más barato que antes. ¿Por qué? Porque estamos caros en dólares. Esto significa básicamente que el peso no se viene devaluando. O sea, el peso hoy en día, en comparación con otras monedas de Latinoamérica, está recuperando fuerza, ¿no? Y esto podría interpretarse de muchas maneras. Uno podría decir que esto es algo positivo, que esto es algo beneficioso para la Argentina, sobre todo porque venimos de varias devaluaciones que la verdad que lo único que hicieron fue destruir el poder de compra del trabajador, aumentaron la inflación, etcétera, ¿no? Pero lo cierto es que podría no ser tan beneficioso. Se me había cortado el video. Bueno, seguimos. Obviamente que a priori tener una moneda fuerte es muy bueno. Ahora, el problema es cuando esto es sostenido de forma artificial. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? Actualmente el gobierno, porque uno tiene una moneda fuerte básicamente cuando no hay inflación. Y lo que estamos viendo es que este gobierno incrementó muchísimo la inflación. La incrementó. Si bien ahora viene decreciendo, últimamente está decreciendo, la inflación acumulada es abismal. Entonces, si la inflación acumulada es abismal, evidentemente hay algo que está mal, porque el valor del peso no está correlacionado, no se corresponde con la inflación. Esto genera un montón de desequilibrios macroeconómicos. El principal problema también es que el gobierno este peso sobrevaluado se va a poder sostener siempre y cuando el gobierno pueda seguir endeudándose con el Fondo Monetario Internacional, siempre y cuando tengamos dólares. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que genera el peso sobrevaluado es que los argentinos puedan comprar más dólares y puedan importar más.
justamente porque los productos del exterior salen más baratos en dólares. El problema es que esto se va a poder sostener solamente si hay dólares. Y el problema es que las reservas del Banco Central, las reservas netas, son bastante bajas. Entonces, esta moneda sobrevaluada solamente se va a poder sostener con endeudamiento externo. Lo cual es medio complicado porque la Argentina es un defaulteador serial y no sabemos si el FMI nos va a otorgar un préstamo o no. Pero bueno, incluso si nos otorgasen algún préstamo, lo cierto es que no nos podemos endeudar por siempre y cuando nos quedemos sin financiamiento en dólares, el gobierno se va a ver obligado a devaluar. Y la devaluación va a ser tremenda, va a generar un impacto en el consumo, en el salario, que va a ser muy considerable, sobre todo porque hace tiempo que no se devalúa. Entonces, bueno, esto es como cuando vos te trepas a una pared y después te caes. Digamos, cuanto más trepas la pared, mayor va a ser el impacto de la caída. Es así, es una cuestión casi de física, parece. Entonces, bueno, el tipo de cambio es artificial, es sostenido solamente puede sostenerse a través de endeudamiento externo. Y el problema también es que al estar más caros en dólares somos menos competitivos. Y esta es una realidad. Esta es una realidad. Y de hecho, hace poco la empresa de Grobopatel, la empresa agrícola Grobopatel, tuvo que defaultear una deuda. No la pudo pagar. Cuanto más barata esté nuestra moneda, más baratos vamos a ser para el mundo y por ende más competitivos. Más países va a querer comprar nuestros productos justamente porque estos son más baratos. Pero ahora que estamos caros en dólares, eso provocó que nuestra industria agrícola sea menos competitiva. ¿Cuál es el problema de esto? El problema es que al exportar menos, van a ingresar menos divisas al país. La cantidad de divisas que ingresan al país va a disminuir. Y el problema de esto es que justamente para sostener este modelo necesitamos divisas. Entonces, este modelo de peso sobrevaluado no es muy sostenible a largo plazo. Es contradictorio en sí mismo, digamos. Otro problema de tener peso sobrevaluado es que, justamente como venía diciendo antes, una de las ventajas de tener peso sobrevaluado es que los productos importados, las importaciones nos salen más baratas, digamos, ¿no? Esa es una gran ventaja y al mismo tiempo es algo muy malo porque esto va a provocar que solamente va a incentivar a que se importen más productos del exterior que van a terminar desplazando a la industria nacional, como pasa siempre, como pasó en la época de la plata dulce de Martínez de Hoz, ¿no? Entonces, bueno, esto es un problema muy grande porque cuanto más productos importemos, más empresas nacionales van a cerrar, van a ir a la quiebra, como decía Milei, con Sorna, van a ir a la quiebra, y esto va a provocar un desempleo masivo. Entonces, ahora, el problema de todo esto es que, claro, uno dice, bueno, va a aumentar el desempleo, entonces a este gobierno no le quedan muchos años, uno podría decir eso. Pero la verdad es que la inflación, digamos, es un problema que para el común de la sociedad es provocado principalmente por la intervención estatal, por el gobierno, mientras que el desempleo no. Vieron que cuando hay altos niveles de desempleo, por lo general no se le echa la culpa al gobierno, sino que se le echa la culpa a los trabajadores, bajo la excusa de que son vagos que no quieren trabajar, de que en definitiva, si cerró una empresa no pasa nada, porque después esos trabajadores que se quedaron sin laburo van a poder ser contratados por un sector más competitivo, etc. Es muy difícil echarle la culpa del desempleo al gobierno. Por lo general al gobierno se le echa la culpa de la inflación, no del desempleo. Entonces, a lo que voy yo es que este modelo podría sostenerse por bastante tiempo, de la misma manera en la que se sostuvo la convertibilidad. Porque en definitiva, el problema de la convertibilidad
era que para sostenerla era necesario contar con los dólares suficientes que sirvieran como respaldo para los pesos que teníamos. Y acá está pasando exactamente lo mismo. Para sostener este modelo a lo largo del tiempo es necesario que ingresen divisas. Y si Milei llega a realizar un acuerdo con el Fondo Monetario y con Trump, es probable que este modelo pueda sostenerse por bastante tiempo. El problema es que, claro, esto va a ser a costa de más endeudamiento, de más desempleo, y a largo plazo este endeudamiento va a generar una bomba que va a terminar explotando. Ese es el problema de este modelo. A todo esto también es verdad que por más que el peso esté sobrevaluado, lo cierto es que está bien, la inflación en dólares bajó, se podría decir, pero la inflación cotidiana, el índice de precios al consumidor no bajó mucho. Y de hecho no bajó todo lo que tendría que haber bajado si tenemos en cuenta la inflación acumulada del año. En general aumentó más que disminuir. Como veníamos diciendo, la inflación acumulada llega al 112%, lo cual es un montón. Y bueno, los salarios reales no se recuperaron tampoco. Entonces, el consumo bajó en un 20% y todavía no se recuperó. Entonces, la verdad es que esta moneda sobrevaluada solamente va a terminar beneficiando a la clase media y a la clase media alta y a los ricos, pero no va a beneficiar a la clase trabajadora. Esto es una realidad. Así que bueno, también es verdad que volvemos a lo mismo. Para que este modelo siga funcionando, este modelo, para que la inflación se mantenga más o menos estable, es necesario que el consumo siga siendo bajo. Y la verdad es que no sé cuánto tiempo más la clase trabajadora va a poder aguantar esta situación. No sé por cuánto tiempo más la clase trabajadora va a tener que aguantar el hecho de no poder comprar tantos productos como antes, que no puedan comprar champán para Navidad. No sé por cuánto tiempo esto se puede sostener, porque la verdad que el malestar social va a crecer un montón. Más allá de que el peso pueda estar sobrevaluado, lo cierto es que si hacemos un análisis de este último año de Milei, la mayoría de los indicadores sociales no fueron positivos. La pobreza aumentó en un 12,8%, la indigencia aumentó también, el desempleo aumentó, pasamos de tener un desempleo del 5,6% a tener un desempleo del 7,6%. Todos los indicadores fueron negativos, la industria cayó, si mal no recuerdo, en un 17%, yo igual acá abajo voy a dejar los datos, pero si mal no recuerdo creo que cayó un 17%, entre 11 y 17%, y bueno, todo esto obviamente va a traer aparejado un desempleo muy grande, una recesión, y la verdad es que el déficit, que vendría a ser como el único logro de Milei, el superávit, tanto el superávit como la merma de la inflación, la merma que se estuvo experimentando en estos últimos meses, se deben principalmente a la caída del consumo, al ajuste que sufrieron los jubilados, y se debe a eso, y al endeudamiento, porque no nos olvidemos de que Milei aumentó la deuda pública en un 25%. Entonces, en realidad, se debe a eso. Con lo cual no es un modelo sostenible, o es un modelo que se va a sostener siempre y cuando se mantenga la población lo suficientemente pobre. Pero bueno, obviamente que eso no es lo deseado, se supone. Entonces, bueno, este peso sobrevaluado solamente le va a servir a la clase media alta y a los ricos para irse de vacaciones, pero la verdad es que no se va a reflejar en una mejora de la calidad de vida tampoco, ¿no? Y de hecho, bueno, la verdad es que a muchos los perjudicó esta sobrevaluación del peso, porque tengamos en cuenta que había muchos argentinos que básicamente ahorraban en dólares y hacían la típica bicicleta, y la verdad es que hay muchos que perdieron un montón por haber comprado dólares, eso es verdad también.
Hay muchos que ya no pueden especular. Así que para muchos argentinos, la gran mayoría de los argentinos, esta sobrevaluación del peso no fue positiva por ese motivo. Y además de que también, repito, que la sobrevaluación del peso provoca que seamos menos atractivos para el mundo, o sea, que salgamos más caros para el mundo. Y esto obviamente va a desalentar también las inversiones que pueden provenir del exterior, va a bajar las exportaciones. De hecho, bueno, como ya había dicho antes, hay empresas agrícolas que no pudieron pagar sus deudas y que ya se están quejando bastante porque están presionando al gobierno para que devalúe. Esto es algo que ya vivimos igual, pero bueno, el inconveniente con esto es que ya sabemos cómo son las empresas agrícolas, ¿no? El campo es jodido, y cuando el campo quiere que el gobierno devalúe, por lo general lo que hacen es no liquidan las divisas o no exportan, y esto obviamente le genera un problema muy grande al Estado, ¿no? O sea, principalmente le va a generar un problema muy grande a Milei en lo que tiene que ver con sostener este superávit artificial que construyó este gobierno, ¿no? O sea, va a ser muy difícil que puedan sostener este superávit si el campo no quiere exportar, se niega a exportar, justamente porque el dólar está demasiado bajo en comparación con el peso. Entonces, bueno, va a ser bastante complicado, pero bueno, este es un video más informal. Mi idea es subir otro video próximamente que sea un poco más formal, con imágenes, pero bueno, la verdad es que últimamente estuve bastante ocupado, entonces bueno, decidí subir un video así más simple y creo que más didáctico para explicar la situación actual. Así que bueno, la verdad que los extrañé y nos vemos en un próximo video. Ahora voy a estar subiendo videos más seguidos. Así que nos vemos.